Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Y aquí estamos, una vez más con A Viva Voz, un espacio dedicado a la reflexión sobre culturas, artes y temas de contingencia. En esta ocasión estamos efectuando un ciclo de cuentos de la memoria. Y para esta oportunidad les traigo El Vals Trágico, un cuento que está en este libro, Cuento de Misterio y Teatro Sarcástico, publicado hace 2 años atrás. Bueno, vamos de inmediato a la acción. Les pido que se pongan cómodos, se concentren, cierren sus ojitos y comiencen a imaginar el cuento que les voy a contar. Vamos a la acción. Julián Garrido era un mocetón alto, cobrizo, de cabellos negros, muy bien peinado, bigotito fino, de mirada seria y postura varonil. Su traza me hacía recordar a uno de esos actores recios de las películas del western norteamericano que se exhibían en el popular cine nacional, aunque con rasgos menos cuidados y tostados por la bravura del sol nortino. Sobre su vida se sabía muy poco, salvo las confidencias de algunos vecinos que decían que sus padres habían sido asesinados hace 28 años atrás por la metralla militar en la escuela Santa María de Iquique, junto a miles de obreros salitreros. Es de suponer que su vida, fraguada por ese terrible hecho de sangre, había marcado profundamente su modo de ser, convirtiéndolo en un individuo retraído, quitado de bulla y de pocas palabras. Garrido tenía una rutina fácil de seguir. De madrugada no hacía otra cosa que amasar pan en la panadería de un comerciante español avecindado en el puerto. Y de día tenía algunas pegas ocasionales, especialmente en carpintería. Y eso era mucho pedir en esa época muy cabrona, pues tal como sentenciaba mi abuela, había que pegarse con una piedra en el pecho si uno lograba tener algún sustento. De vez en cuando se le veía asistir a la sociedad de artesanos, situada precisamente frente al plantel donde habían perdido la vida sus antepasados. No se le conocía a otros familiares, tampoco se sabía si tenía amistades y menos si contaba con algunos indicios de participación política en aquella época. El caso fue que en ese caluroso sábado de verano estaba sentado en una fila al lado de 14 hombres más. ¿Cuál de todos lucía su mejor terno negro, zapatos de baile, camisa blanca y corbata? Cada uno tenía 2 pañuelos impecables, uno para tomar la mano de la bailarina y el otro lo ponía atrás. Frente a ellos, en la misma posición, se hallaban las damas, bien acicaladas y de vestido largo. Ellos, con su espalda rectas y sus hombros levantados, se acomodan la dentadura postiza o se arreglan los bigotes para atraer a la fuerza todas las miradas. Ellas acomodan sus traseros y dan miraditas de reojo hacia aquellos caballeros que le despiertan su interés, mientras secan delicadamente con sus pequeños pañuelos las frentes salpicadas por las gotas de sudor. Con recato muestran su sensualidad, pero ocultan las bondades de sus naturalezas porque saben que lo está suficientemente visto no atraer a nadie. Lo cierto es que los concurrentes en esas fiestas eran personas sencillas y trabajadoras que una vez a la semana se reunían allí para escuchar una charla, ver una obra de teatro, deleitarse con la interpretación de una estudiantina, recitar, bailar o simplemente platicar sobre sus cotidianidades. Pero sobre todo, ese era el único espacio donde podían
olvidar por un rato las penurias que sufrían debido al descalabro económico que vivía el país. Pues bien, ahí, en ese preciso lugar, estaba yo con dos pelusas más, humeando desde lejos cómo la gente se divertía. Claro que nosotros no podíamos bailar porque había que tener más de 15 años de edad. Los mayores nos llamaban los piojeros, ya que andábamos igual que esos bichos metidos por todos lados. De pronto, en medio de la fiesta, apareció en el centro de la pista Casimiro Manríquez, un tipo calvo y recordete que actuaba de director de baile. Este personaje era el encargado de hacer cumplir todas las formalidades y protocolos del baile, que a decir verdad eran muchísimos y muy estrictos. Con presteza repartió entre los danzantes unas fichas de bronce con un número, en forma de bizcocho para los varones y de corazón para las jóvenes. Después de hacer el recorrido, se acercó a la orquesta, la que en ese entonces estaba compuesta por un pianista y dos guitarristas. Y con voz amable consultó: «Maestros, ¿qué música tocarán a continuación?». «Un valsecito», se escuchó en el salón. «Muy bien. Damas y caballeros, a continuación me dirán qué número les tocó para que bailen con su respectiva pareja. Por favor, a no olvidar que, según el reglamento, no pueden conversar cuando dancen. ¿Está claro, no?». Habló con rectitud. Una vez que se ordenaron las parejas, tocó un timbre que llevaba en su mano y los varones se pararon. Otro sonido y las mujeres se ubicaron adelante, siendo recibidas por el brazo de cada bailador. A la tercera señal, las parejas dieron algunas vueltas, mientras que a la pasada entregaban sus respectivas fichas al director. Y con el último timbre, sin tardar más, partió la orquesta y con ella la danza. En el aire se escuchó el compás de 3/4 y el solista, con una voz melancólica, empezó a cantar el plebeyo. «¡Qué hermoso vals!», exclamó doña Clementina, muy cerca de mí. «Este vals se siente mejor con un vinito tinto o con una malta con huevo», dijo don Lucho. Y comenzó la canción. «La noche cubre ya con su negro crespón, de la ciudad las calles que cruzan la gente con pausada acción. La luz artificial con débil proyección, que esconde en su sombra venganza y traición». Bueno, y así comenzó la algarabía, exhalaciones, aplausos y pasos de baile. Todos se animaron y empezaron al compás de la música a dar con mucha gracia pasos repicados, cortos, taconeos y giros embalados, al mejor estilo del vals popular. Por su parte, Julián desde el inicio miró a los ojos de su acompañante y ella se dejó que él la guiara. No podía quitar la mirada de aquellos hermosos ojos color azabache, tan inquieto como la noche gozosa, pero a la vez tan negros como su honda tristeza, su dolor y la carroza que transportaba su duelo. Ni la claridad del salón que bullía de alegría, ni la majestuosidad del mar que se escuchaba en la lejanía, igualaban el hechizo que le provocaban los dos luceros de ese semblante distinguido. En ese instante, lo único que deseaba era amarla y que ella lo amara. El azar, el destino, o quién sabe qué misteriosa razón, le había dado la maravillosa ventaja de tocar su fino talle, de sentir su pulso y contemplar tan de cerca su tez suave y firme como la de un recién nacido. Y daba gracias al cielo por ello.
Bueno, la canción continuó y todos seguían festejando con mucha alegría. No era la primera vez, la verdad, que él la veía. Ya en una oportunidad la muchacha había entrado a la madrileña, el negocio de Paco Campuzano, donde Julián se ganaba el sueldo. Fue precisamente una mañana muy temprano que se topó frente a frente con ella, justo en el momento que llevaba apoyado en su hombro una pesada canasta de pan para colocarlo en el mesón de venta. Al verla, se quedó sorprendido en el aire, admirándola como un niño embelesado. La joven, sin advertirlo, atraída por el aroma del pan recién salido del horno, tomó uno delicadamente con su mano enguantada y con su nariz respingada olió la fragancia semidulce a crujiente de la masa caliente. Luego, con toda naturalidad, lo dejó caer en el mismo cesto. Julián, fascinado por la expresión de satisfacción que se dibujó en el rostro de la joven, cogió con rapidez el panecillo y se lo metió en el pequeño bolso de su delantal blanco, como quien atesora algo muy codiciado. Ella lo miró y él le devolvió la mirada. Ambos sonrieron. Para el aprendiz de hornero, esos segundos fueron un deleite que nunca más olvidaría. Posterior a aquel incidente, imaginaba verla por todas partes. La buscaba con ansia en las caras de las clientas que venían al almacén. En todos los amaneceres rogaba volver a encontrarse con aquella lozana mujer que lo había embrujado. Pero por más que se encomendó a todos los santos para que se le cumpliera su deseo, nada de eso ocurrió. Averiguando por aquí y por allá, se puso al corriente que se llamaba Elizabeth Stevenson, hija de un antiguo empresario inglés salitrero. Estaba claro que era, como decían algunas tías ciúticas, una niña de bien. Es decir, pertenecía a una familia de lo que nosotros llamábamos jaibona. Además, pasaba siempre rodeada de amistades encometadas. Acostumbraba a frecuentar el distinguido club inglés, donde solamente se juntaba la colonia de gringos, quienes por supuesto tenían un mejor pasar económico, muy distinto a la realidad de Garrido o la de nuestras propias familias. Mientras se mecían en un balanceo sensible y dulce, él la iba trayendo más hacia su cuerpo, y sus ojos enganchados a los de ella intentaban transmitirle todo el placer que sentía muy dentro de su pecho. El corazón le latía tanto que temía que su mano temblorosa, entre los giros y giros, la dejara escapar. Entendía que esa oportunidad quizás era la única que tendría en su vida para fantasear su aliento tan cerca de su boca. Elizabeth hizo una mueca, porque esta vez su taco pasó por encima de los pies de Julián. Entonces dijo un amable ¡ay! Pero él siguió bailando, como si nada lo importunara. Como quisiera que esta pieza durara toda la noche, soñaba el fornido joven. Ella, desde luego, también disfrutaba, pues Julián sí que tenía ritmo en el cuerpo, ritmo de vals, y en ese momento felicidad y espíritu victorioso. De todos modos, en su imaginación romántica sentía que la letra de la canción lo pintaba de cuerpo entero, pues él era un proletario que no tenía parientes con abolengo, era simplemente un hijo del pueblo que sufría, así como tantos otros, las grandes desigualdades en esos tiempos brumosos. ¿Por qué los pobres no pueden amar?
si todos somos iguales ante Dios? Se preguntaba a sí mismo. Sin embargo, también sabía que ese sueño era una quimera, un imposible, más aún en ese escenario abismalmente clasista. Cuando intentó abrir la boca para decirle algo afectuoso, desgraciadamente el vals llegó a su fin y los aplausos descompaginados premiaron a los músicos y a los bailarines, sin dejar oír el sonido leve y suave y a la vez varonil que emergió de los labios de Julián. En medio del bullicio, Elizabeth le sonrió tímidamente y él le hizo un saludo inclinando la cabeza. Los dedos de la veinteañera jugaban con la cinta de su vestido, tal vez turbada por la mirada pertinaz del hombre o porque pensaba que había cometido una locura al aceptar la invitación de Margarita, su empleada, de venir a esa fiesta popular. Julián, por su parte, sabía que aunque quisiera estar todo el rato con ella, aquello no iba a ser posible. La veía como un ser de otro mundo, de otra ralea, tan elegante y tan lejos de su alcance. Quizás sea mejor olvidarla, pero no puedo, se decía para su adentro. De golpe y porrazo, su estado de ánimo decayó. Se sintió vulnerable y sus ojos se extraviaron en la angosta espalda de la chica cuando giró en búsqueda de su nodriza. Luego miró hacia abajo a sus zapatos con aire taciturno. El poniente se hizo gris. No obstante, cuando la historia de este amor platónico parecía llegar a su fin, sucedió algo asombroso y terrible, algo que nadie podía sospechar. Raudo por el gran portón principal del local, irrumpió Fausto Moller, un capitán de ejército que hace pocos meses atrás había sido asignado al regimiento Granaderos. Era un personaje de mediana edad, alto, rubicundo y de ojos azules intensos. Diría que era el mejor prototipo del soldado prusiano. Abriéndose paso entre medio de la gente, llegó hasta la mesa donde estaba la joven departiendo con otras chiquillas. «Elizabeth, ¿qué haces aquí?», interrogó con voz segura. «Ah, eres tú, Fausto», exclamó ella sorprendida. «Te pregunté qué haces aquí». «Bueno, simplemente me divierto». «¿Cómo es posible que te mezcles con esta gente?». «¿Hay algo malo en ello?». «Sí. Te viniste sin el consentimiento de tu padre y eso es muy grave. Usted, Margarita, tendrá que responder a su patrón por esta falta de decoro. Vamos de inmediato a casa». «No, no quiero». «Entiende, no es este el lugar ni la hora adecuada para una dama como tú». «No te preocupes por mí. Estoy bien acompañada de Margarita. Además, lo estoy pasando muy bien. Te repito por última vez, aquí no debes estar. Este no es tu mundo. Aquí viene solamente la chuspa. No te imaginas qué cosa mala te puede ocurrir con esta gente». «Nada. Todas son personas decentes y me siento grata aquí». «Bueno, si no entiendes por las buenas, te llevaré por la fuerza». «¿Perdona? ¿Quién eres tú para arrogarte ese derecho?». «Tu prometido, y no quiero que mi futura esposa ande en malos pasos». «Tú no eres mi prometido». «¿Cómo que no?». «Para mí, no. El acuerdo que llegaste con mi padre, yo no lo consiento». «Mira, no vamos a hablar de esas cosas personales en esta fiesta de mala muerte». «Está bien, entonces puedes irte». «Ahora vas a ver, chiquilla malcriada».
dada la última advertencia, la tomó firme de su muñeca y la levantó de un tirón de su asiento, haciéndole de paso caer el vaso de bebida que tenía en sus manos. Estuvo a punto de caer, pero se sujetó a tiempo de la silla. ¡Ay, Dios!, protestó la joven y quedó lívida de miedo. Las lágrimas que emergieron hicieron brillar sus ojos. Dejó caer su cabeza, mientras su cabello creó un velo ocultando su rostro avergonzado. «Oiga, ¿cómo se le ocurre jalarla de esa manera a mi niña? ¿Está loco?», dijo con firmeza Margarita. «Usted no se meta en este cuento», respondió el capitán, alzando su cuerpo 10 centímetros por encima de la mujer. «Y usted no tiene ningún derecho a atropellar a la gente». «Calle su pico de cotorra mejor». La tensa discusión que se generó atrajo la atención de muchos que estaban próximos a las mujeres. «¡Oh, qué tipo más abusivo!», criticó en voz alta doña Toya. «Ja, se hace el choro porque es milico nomás», gritó don Pancho. «Que se vaya de aquí ese intruso», prorrumpió doña Peta. En esa circunstancia, Fausto se sintió acorralado por las voces de desaprobación que resonaron en el ambiente, pero en lugar de dar un paso atrás, con brusquedad trató de sacarla de ese punto. Julián, que ya se había percatado de lo que estaba pasando, sin pensarlo 2 veces, se dirigió resuelto a zanjar el conflicto. «Oiga, deje a la dama tranquila», habló con firmeza. «¿Qué te metes tú, peliento de mierda?», contestó el militar. «Ja, te haces el machito con las mujeres, ¿eh? A ver, atrévete conmigo». «Ja, ¿crees que te tengo miedo, mugriento de porquería?». «Veamos si eres tan rápido con los puños, así como eres con la lengua, milico zángano». Fausto, con el rostro encendido en llamas, se llevó automáticamente la mano izquierda a su cartuchera, con el evidente propósito de desenfundar su pistola. «Pelea como hombre, a mano limpia», reprendió Garrido. «Oh, no sabes con quién te metes, roto de porquería». «Sí, con un cobarde». La discusión no daba para más, y ante la temerosa mirada de los vecinos, los 2 hombres se trenzaron en una reyerta. Quien había comenzado el conflicto le lanzó un puñetazo al contrincante, dándole de lleno en el rostro. Julián asimiló el golpe como un eximio boxeador y de inmediato le respondió con una trompada certera en el mentón del militar. Fue tan fuerte que lo hizo trastabillar. De un momento a otro los dos cayeron al piso y empezaron a darse golpes a diestra y siniestra. Y fue tal el griterío que Adolfo Sánchez intentó parar la riña. Margarita tomó del brazo a Elizabeth, que sollozaba a mares, y la sacó precipitadamente hacia otro sector. No se sabía cuándo y cómo iba a terminar la descomunal gresca. Los 2 se revolcaban por el suelo, propinándose patadas, levantándose, cayendo y volviendo a pelear. La sangre brotó a borbotones de la boca y la nariz de Moller, cuando Julián, que ya estaba montado sobre su pecho, le pegaba en el rostro con los nudillos como si estuviera dando golpes contra un saco de arena. Por fin, el maestro Sánchez pudo agarrar con firmeza el antebrazo del panadero y lo alzó con toda su energía para que terminara el combate, antes que éste tomara un fatal cariz. Los 2 rivales, jadeando, se miraron con encono. Estaban fuera de sí, contemplándose como fieras en espera del más leve movimiento de agresión del otro. Como un flash, el panadero creyó ver en el rostro del militar al criminal que asesinó a sus progenitores. Hubo una pausa angustiosa. Con dificultad el oficial se levantó y con la manga de su chaqueta soldadesca se secó la sangre derramada. «¡Váyase de aquí!», gritó un vecino.
¡Bien hecho, Garrido! ¡Le diste su merecido a este milico de mierda!, exclamó otro. ¿Y dónde quedó el capitán valiente?, ironizó una mujer. Cuando todos esperaban que el uniformado saliera derrotado del recinto, este, en un arranque de locura, extrajo su arma de servicio, apretó los dientes y con furia gatilló su arma una y otra vez en dirección de Julián. Fueron 4 disparos. Sí, 4 disparos. Uno de ellos dio justo en la mitad de la frente del panadero. Los otros alcanzaron en un brazo de don Adolfo e hirieron a 2 mujeres que estaban más atrás. Yo y mis amigos lo vimos todo debajo de una mesa, tiritando de pánico. En medio del revuelo, muchos salieron despavoridos de la casona. Algunas mujeres lloraban y otras se tapaban la cara con sus mantillas para no ver la espantosa escena. Elizabeth, cuando reunió el valor suficiente como para alzar la mirada, vio la cabeza destrozada de Julián Garrido. Era una masa de sesos y carne desgarrada, sangrando, colgándole sobre el pecho. Como no podía ser de otra manera, el rostro de Julián se puso pálido como la muerte y convulsionado por la agonía. Ahí mismo, la parca, golosamente, empezó a succionar la sangre de su víctima. En esos póstumos segundos, al joven le costaba saber qué cosas había soñado y cuáles le habían sucedido. Sus afectos se extraviaban entre sus padres ausentes y el amor imaginado. Todo estaba revuelto en su mínima conciencia. Las estaciones, las personas, las fechas, los vivos y los muertos. Le era imposible definir los límites de lo real y de lo irreal. Pese a su estado agónico, algo le susurró al oído que le hizo brotar una ligera sonrisa. Era una voz suave y aterciopelada que le decía: Julián, yo también estoy enamorada de ti. Para él era Elizabeth, que estaba a su lado, mirándola dulcemente. ¿Qué más podía pedir de la vida? Entonces cerró sus ojos y en un sueño eterno se colmó de ilusiones, poniéndole cerco a la muerte. Bueno, ese es el cuento, el vals trágico, que tiene que ver con la memoria colectiva de nuestra ciudad de Iquique, con los antiguos lugares donde la gente humilde, los trabajadores, trabajadoras, se reunían, las mancomunales, las mutuales, y allí se hacían estas fiestas sociales y compartían y había todo un clima de amistad. Pero era una época difícil, como muchas otras, una época de pobreza y una época también que había mucho clasismo. Y esta pudo haber sido una historia real. Espero que a ustedes les haya agradado, que se hayan entretenido, y yo pienso volver nuevamente con A Viva Voz. Hasta siempre, amigas